Luego dice que ese estómago parece ser que no le admite mucha comida, ¿no? O incluso se molesta enseguida. Por eso tiene esos vómitos y antes esas náuseas, ¿no? Como de no admitir. Claro, esa vesícula biliar, fundamentalmente, y ese intestino están alterados. Por tanto, ese estómago no va a permitir que vengan muchas cosas, ¿no? Pero, sobre todo, esos vómitos son de un carácter bilioso, completamente amargo. Al menos las personas que yo he visto con esta característica son así, ¿eh? Primeramente unos vómitos, pues, blancuzcos, verduzcos, de un sabor asqueroso, ¿no? Entonces ya sabrán. Como si echase por la boca la mismísima hiel, y nunca mejor dicho. Eso respecto a esa cefalea, ¿no? O esa migraña lateral, fortísima. Entonces, como ustedes comprenderán, por más analgésico que estemos tomando y por más sedante, eso va a calmar, pero la raíz no la estamos tocando para absolutamente nada, ¿no? Entonces, tranquilizar un poquito más su intestino, y tranquilizando vesícula, estimulando, pues, su hipercalentador, ¿va a mejorar? Por supuesto que sí, independientemente de muchas más cosas que hay que hacer, ¿no? Pero en este caso no vamos a comentar. Cefalea de Horton, dice Medicina Moderna. Y entonces ya leo textualmente, dice: dolor pulsátil muy intenso y localizado en las sienes. El inicio es brusco y a menudo nocturno. Se acompaña de lagrimeo, secreción nasal y enrojecimiento facial. Pues ya tenemos exactamente otra misma cuestión, ¿no? Esta cefalea de Horton. Por esos meridianos ahí tenemos una explicación perfectamente, ¿no? Cefalea por tensión psíquica. Dice, el dolor suele describirse como una sensación de tirantez o constricción frecuentemente en la nuca. Suele haber mareo, palpitaciones, ansiedad, fatiga y malestar. Eso, en nuca, estas personas de esta cefalea, la inmensa mayoría, habría que preguntarse de qué constitución física es, ¿no? Entonces, esta cefalea es por vejiga de la orina, cuyo meridiano, ya sabemos, empezaba en el ángulo más interno del ojo y luego venía bajando, y aquí había unos puntos fundamentales, los puntos aquellos de la gripe que decíamos, la zona de viento, Entonces hay mucha tensión precisamente ahí, junto entre séptima cervical, y ascendía justamente hasta las primeras vértebras, ¿no? Entonces ese dolor es por vejiga de la orina, que aunque vejiga está aquí, pero habría que preguntarle sobre todo su aparato genitourinario, ¿no? Precisamente, para ver esa explicación. Cefalea en la hipertensión arterial. Dice, dolor de cabeza diario y matutino, localizado en la nuca o en corona alrededor del cráneo. Puede ir acompañado de fatiga, alteraciones visuales y hemorragias nasales. Desaparece espontáneamente al cabo de unas horas. Hombre, desde luego en una hipertensión, sobre todo cuando decimos los médicos una hipertensión esencial, normalmente pues viene por un trastorno de riñón que sube la tensión hasta aquí. Por falta de fuerza en esos riñones, sube esa tensión a esa cervical. En esa cervical, con el tiempo, va a producir esa hipertensión arterial. ¿Qué síntoma da después o qué respuesta da el cuerpo? Que muchas veces es una epístasis, ¿no? Digamos así, como un sangrado rápido por la nariz sin ninguna causa, sin ningún porrazo, digamos así, ¿no? Sino que sale espontáneamente. Ese sangrado es una respuesta como de salvavidas que hace el propio cuerpo, ¿no? Hay tantísima tensión dentro de la cabeza que, como no se puede expandir porque está rodeado de ese hueso, el cerebro, pues con tantísima tensión, suelta un poquito de sangre
pues digamos para liberar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Esa tensión arterial puede bajar? Por supuesto que sí. ¿Y ese dolor de cabeza tan sumamente tensional puede disminuir? Por supuestísimo que sí. Pero es, digo, causa por esos riñones que están físicamente aquí, y a través de ese meridiano de vejiga, que es su compañero, da la tensión en esa séptima cervical y sube la tensión hasta esta cabeza. Cefalea por sinusitis, dice medicina moderna. Se caracteriza por dolor periódico, matutino, sordo e intenso, que varía según la posición de la cabeza. Según la localización de la sinusitis, se acompaña de secreción nasal y déficit olfatorio o de dolor de muelas. Una sinusitis pues tiene una causa que medicina natural también la contempla, ¿no? Pero si estos dos senos están cargados, y está como los agujeros que comunican a las fosas nasales saliendo por esos meatos para que no se quede taponado, eso es por mucho calor que ha ascendido hasta ahí y está secando toda la secreción y por supuesto está taponando esos agujeros. Luego ahí se va a infectar o tiene capacidad para infectarse, claro que sí, pero ¿qué hay que hacerlo primero? Pues quitar ese calor precisamente que puede subir por su intestino grueso, por su estómago, por su sistema digestivo en general, ¿no? Entonces, precisamente para que suelte esa sinusitis, para que se limpie, sangrando esa zona, para liberar esa zona. Y bueno, cefalea por tumor cerebral. Afortunadamente son los casos menos frecuentes, ¿no? Dolor de cabeza intenso, continuo y sordo, según la localización del tumor. Puede acompañarse de sopor, alteraciones visuales, cambio de carácter y trastornos motores o sensoriales. Bueno, sobre este particular no vamos a hacer ningún comentario, porque no. Entonces, medicina natural dice que dentro de esos 5 tipos de dolor de cabeza es el dolor de la frente, el dolor de la frente, ahí es donde empieza precisamente ese meridiano de estómago, por tanto, ese dolor frontal corresponde a una alteración de ese meridiano de estómago. En ese dolor de esa zona lateral, que es tan sumamente frecuente, sobre todo en mujeres, que empieza desde las sienes y se irradia como rodeando al pabellón de la oreja, eso tiene la significación de esos 3 meridianos fundamentalmente: intestino delgado, triple recalentador y vesícula biliar, que era cuando se acompañaba muchas veces de esa tensión en nuca, que muchas veces también nos obligaba a tener esa sensación de náuseas y esos vómitos biliosos amargos. En la parte posterior, como decimos, ese dolor es responsable ese meridiano de vejiga de la orina. Esa parte superior, ese dolor en casquete, ese corresponde a riñón. Entonces es un síntoma que significa que ese cerebro, ese hueso, ya está doliendo porque precisamente esos riñones no están funcionando bien y da ese dolor de cabeza tan impresionante, ¿no? Ya sabemos, cuando hablábamos sobre metabolismo de hueso, que fundamentalmente estaba gobernado por esos riñones, ¿no? Y esa cápsula suprarrenal. Y cuando ya el dolor era fundamentalmente de toda la cabeza, es que todo el organismo, todos los meridianos, fundamentalmente, o los 3 vientres, superior, medio e inferior, ya estaba más afectado, ¿no? Entonces ya no había un punto doloroso específico, sino que estaba como todo más caótico, ¿no? Quiero cansar más, vamos a resumir un poquito en 5 minutos. Entonces, lo que es cierto y lo que quiero que les den, pues que pensar poquito, ¿no? Es que lo que está claro es que hasta ahora no había información, sino que nos dolía la cabeza. Entonces eso, bueno, de momento es un síntoma que es muy desagradable, ¿no? Que es incapacitante. Entonces, pues las grandes industrias, por supuesto que han empezado a estudiar muchísimo más,
estudios más finos, congresos estupendamente serios, todo lo que ustedes quieran. Han gastado mucho dinero, por supuesto que sí, pero la canción sigue siendo exactamente la misma. No está encaminada hacia un tratamiento práctico, sino que está encaminada hacia un tratamiento sintomático. ¿Con lo que ocurre? Pues que el enfermo pues, va a seguir estando controlado a base de esos analgésicos, esos sedantes y todas las porquerías que ustedes quieran, ¿no? Con eso, pues, hombre, el negocio va a ir estupendamente bien. Entonces mi pregunta sería, ¿por qué estas personas, pues, no se dedican a hacer un negocio, digamos así? Personas tampoco se puede decir así, entidades o lo que ustedes quieran llamar, pues que se dediquen a otro negocio, pero curando a la gente. Quiero decir que eso no va a ser peor negocio. Ahora bien, el tema fundamental es que en ese sentido, y yo no sé quién será el responsable, pero a partir de ahora pues ya se buscará, ¿no? O ustedes ya lo irán buscando en ese sentido, que necesitamos un tratamiento más práctico, que cure de verdad. Entonces en la práctica diaria, pues tratando un dolor de cabeza crónico, crónico significa desde muchos meses y muchos años, pues eso va a durar pues 15 días, 15 sesiones, y se acabó. Ahora, un tratamiento espectacular, un dolor agudo, pues que se ha implantado hace poquito tiempo, pues yo qué sé, sobre ese dolor de cabeza de esa nuca, pues vamos a tonificar ese riñón y esa vejiga, fundamentalmente. Y físicamente vamos a sangrar, quitar esa sangre tan apelmazada que se coagula con muchísima rapidez para liberar toda esta zona, con esa buena tonificación. O ese otro dolor de ojos, como muy profundo, ¿no? Entonces, medicina natural, ya repito, desde hace muchísimos cientos y cientos de años, y que las han sufrido durante muchísimos chinos y japoneses y coreanos, orientales en general, que todos no se pueden equivocar a la vez y no pueden estar equivocados continuamente a través de 5 o 6 o 7 o los años que sean. Quiero decir que pinchamos, entonces se acabó. Entonces, ese dolor profundo, ¿qué dice medicina natural? Por ejemplo, pues que ese dolor profundo de esos ojos es tan profundo que viene ya directamente de su pericardio. Entonces, pericardio, evidentemente, ese pericardio no llega hasta los ojos. Ese pericardio, pues empezaba ahí, ascendía, llegaba hasta aquí. Entonces, de aquí hasta los ojos, pues no llega. Pero es por eso. Quizá también más otra víscera muy profunda, pues hígado, pues pericardio e hígado, pues tratamos eso y ese dolor se va. Y ya por lo menos no nos impide pues ver, ¿no? O sea, ese dolor profundo que produce esa fotofobia, ¿no? Esa fobia a mirar la luz, no podemos mirar la televisión, enseguida se nos cansa la vista, pues eso en 2 o 3 sesiones se va y se cura y se acabó la historia. Y esos pacientes que yo he tenido, yo no los he estado viendo enganchaditos, quiero decir que cada X tiempo que se tengan que venir a pinchar. Yo no estoy hablando sobre engancharse, yo estoy hablando sobre una persona se cure. Luego podrá venir porque tenga un esguince, ella sabrá, pero por ese dolor de cabeza se acabó la historia. Entonces, ¿caerá enferma otra vez? Hombre, por supuesto que sí caerá enferma, como puedo caer yo, como puede caer cualquier persona, porque es un ser humano y al final ya sabemos dónde tenemos que ir todos, ¿no? Pero mientras vamos, ese caminito, pues que sea lo más agradable posible. Y estamos hablando de curar a una persona que sea libre, que no esté enganchada a nada. Ni medicina natural, ni medicina occidental, ni medicina de curandero, de lo que ustedes quieran. Que cure y ya está. Y otras personas, pues que se dediquen a hacer negocios, pero otro tipo de negocios, pero que la gente esté más feliz y esté más contenta. A eso me refiero yo. Todo es lo que la diferencia que hay entre este caso concreto, como en muchos otros que hemos ido diciendo, es que el tratamiento práctico y el concepto terapéutico, por parte de lo que estamos acostumbrados hasta ahora, eso no mejora. Por más estudios que estemos haciendo, quizás sea justificaciones, quizás sea por ese panfleto que en la consulta
unos señores estupendamente bien trajeados y educados y una presencia exquisita y bien alimentados, pues dan, mire usted, es que el último estudio dice que bla 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 chuchu, porque no sé qué, porque no sé cuántas, un tanto por ciento, luego llega ese médico, que por supuesto yo pienso que es buena persona, claro que sí, pero se fía de lo que le están diciendo, no tiene su concepto práctico, y bueno, ya si empezamos a hablar de decir, mire usted, doctor, si usted me receta 5 o 10 papelitos de estos, usted me rellena 100 recetitas de estas, pues lógicamente pues iremos a tener una sesión gastronómica de 1000 pares de narices, que le va a dejar un estómago que va a estar bailando jotas durante 20 días. Hombre, eso ya estamos hablando de otra historia, pero que el médico en sí no es práctico. Por supuesto que tiene muy buena voluntad y quizá muy buen corazón. Bueno, habrá casos en que no, pero que se fía demasiado de los panfletos que le vienen a la puerta de su misma consulta. Entonces ya, de momento, está siendo un poco influenciado, ¿no? Entonces, eso supongo que ya huele a otra cosa, Entonces, el concepto práctico en medicina natural, eso está claro, ¿no? Entonces, imaginan que una persona viene pues a mis manos o a los cientos de acupuntores que haya, o médicos naturales, o llame usted como quiera, ¿no? Esa persona, si no cura, ese paciente se le va. Ahora, si le cura de verdad, ese paciente ¿a quién traerá? Pues traerá a quien tenga que traer, él quiera libremente, pero no, esa medicina práctica no vive precisamente de que ese paciente tiene que estar constantemente viniendo, alimentando a ese médico que le pone unas agujas o unas moxas o le hace tal terapia. No, viene por su agradecimiento o trae a otras personas por su agradecimiento o quizá por los resultados que no, en principio, estaba muy mosqueada a creer que iba a tener. Bueno, ya con esto pienso que no les voy a cansar, ¿no? Entonces ya me despido de ustedes por supuesto, dándoles las gracias y ya pues diciéndoles pues simplemente hasta el próximo día si Dios quiere. Adiós y buenas tardes.